Compartiendo esta mañana de feriado con nosotros. Mi invitado para hoy, el señor Leandro Salera. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, A gracias por ver, tu invitación, Marcelo. bueno, muy bien. Probamos el micrófono. Mañana de feriado. Mañana es feriado, sí. Bueno, a ver, vamos a Día de cambiar diversidad cultural. Perdón, vamos a cambiar el micro. Un segundito, ya lo sacamos bien al aire. Cambiamos el micro. Para retomar. A ver, probamos ahí, por favor. Probamos ahí. ¿Probamos? ¿Me escucha, Sí, Marcelo? ahí estamos, dale, ahí Bien, está. Perfecto. Sos bienvenido. ¿Cómo muchísimas estás? gracias. Te decía el Día de la Diversidad Cultural, Sí. mal llamado del descubrimiento, El Día de la Raza. o Día de la Vos Raza. sabés que cuando quise contar eso al principio del programa, que empezó tarde por este corte de energía que tuvimos, arrancamos a la hora 10. Cuando yo estaba en mi época de secundario, fui presidente del centro de estudiantes de la ENED número 1, General Sabio, y a nuestra gestión le dimos mucha impronta hacia el deporte y la cultura. Y en aquel momento, promovido por Cultura de la provincia de Córdoba, ofrecían algunos teatros. Y trajimos a la Sociedad Italiana de Río Tercero una obra teatral que ya empezaba a trabajar en nuestra cabeza como adolescentes. Espectacular la obra. Se llamaba La Reconquista Madre que nos reconquistó. No, La Reconquista Madre que nos conquistó. ¿Sí? Y entonces una escena donde están los pueblos originarios, los invasores que vienen a colonizar, e iban mostrando de manera muy graciosa cómo los argentinos fuimos en aquel momento, ¿no?, absorbiendo toda clase de cultura extranjera, matando la cultura propia. Hoy estamos, no sé si compartís conmigo, pero muy desculturizados. No sé si pasa en el mundo, pero los argentinos tenemos una influencia a través de todos los medios internacionales, las redes de comunicación, de todo lo extranjero de una manera increíble. Conocemos más de la cultura musical, de la cultura idiomática, de la cultura económica, de la cultura social de otros países más que del nuestro. Y me parece que nos está pegando. Yo quisiera preguntarle a cualquier pibe de secundario, háblame un poquito de el Martín Fierro. Y me parece que más de uno va a quedar desorbitado. Decime una frase del Martín Fierro. Y me parece que más de uno va a quedar desorientado. Y entonces esa desconexión es muy grande. La civilización actual está trayéndonos muchos contenidos tecnológicos que cada vez nos desconecta más de la esencia de nuestras raíces. Bueno, como una cosa, se llamaba así, la reconquista madre que nos conquistó. Excelente. ¿Cómo está, Leandro? Muy bien, y te agradezco este espacio que nos das a la oposición para plantear temas que son temas cotidianos y que interesan a todos los vecinos. Bueno, venimos escuchándolos y venimos mirándolos a través de CTV, Así Canal es. 2, las sesiones del Consejo Deliberante, nos permite eso participar, escuchar. Varios temas se vienen tratando para la construcción de General Dehesa dentro de toda la limitación que existe actualmente y Sí, otros temas de posición frente a algunos desarrollos. sí. Bueno, particularmente te pregunto, ¿cómo estás visionando o cómo estás visualizando o cómo estás considerando este momento de la pandemia en nuestra ciudad, los contagios en nuestra ciudad? Y, y a ver, particularmente decime cuáles son aquellas cosas que consideras habría que empezar a, a afianzar o tal vez retocar para que evitemos, no sé si vamos a poder evitar, pero por lo menos que nos preparemos de otra forma. Sí, sí. Mira, ante todo, yo creo que el intendente es uno de los tres poderes nacionales después del presidente y el gobernador, de los tres ejecutivos, es el que más limitantes tiene. Ujú. Ante todo aclarar eso porque partiendo de esa base
podemos también conocer cuál es el margen de acción que tiene cada uno. Me parece, como te dije, que a partir de ahí el intendente ha organizado a tiempo el sistema, ha actuado consecuentemente en casi todos los sentidos hasta el día de la fecha, salvo en este punto que me estás hablando vos en este momento. Yo creo que es momento de blanquear qué cantidad de casos tenemos realmente. A nivel nacional se habla de un factor que es multiplicar los casos virtuales, si se quiere, por un número que puede ir entre 4, 6, 8, hasta 20. ¿Por qué te digo esto? Porque me parece que va de la mano también con la concientización que puede hacer la población frente a lo que estamos. Bueno, la realidad para poder concientizar es fundamental, no se puede evadir. Bien, pero por eso A te ver, digo, a nivel nacional es como te en van una a decir, perdóname, todo lo hacen así. es como en una familia. Sí, A ver, en esta familia entran 10.000 pesos. sí. Si la familia no tiene conciencia de que lo que entra son 10.000 pesos, no se va a poder ajustar, no se va a poder mover en el marco de esa realidad. Por ahí se desbanda. Sí, 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 te entiendo el planteo. En la cuestión de salud, a mí me parece que decir los números como son, yo vengo enfatizando aquí a través del micrófono, con la cantidad de contagios que hay en General Deza y la cantidad de gente aislada que hay en General Deza, no escuché nunca la expresión estamos en una cuestión de circulación local del virus. Bueno, en el Consejo nosotros lo planteamos 2 veces a partir de casos, como te digo, si vos en tu cuadra contás de un lado y del otro, de la manzana, un porcentaje de sobre 40 vecinos, que hay 16 contagiados, te va a dar que hay 40% de contagio en tu cuadra. Claro. Si vos lo trasladás a una empresa y te sí. pasa lo mismo, si vos lo trasladás a un ámbito de amigos y te pasa lo mismo, bueno, empezá a cuestionarte cómo se están haciendo las mediciones y si realmente el tablero refleja la realidad. Bueno, el riesgo de esto, ¿cuál es? Lo comparé con una cuestión económica, pero me parece que es equivalente. Es apuntarle a la conciencia. Claro. Me tengo que manejar en esta conciencia sobre esta realidad, porque las cosas de esta realidad dice que estamos frágiles, vulnerables, complejos. No es lo del principio que Benjamín contagió a Leandro. A ver, manténganse aislados de Benjamín y Leandro hasta que se recuperen. Sí, 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 te entiendo. Hoy no sabemos cuánto más. No. Hace unos días atrás me crucé una persona aquí en General Deza hablando con ellos y me dijo así, mi mujer le dio positivo y por decantación consideraron que todo el resto de la familia estamos con positivo. ¿Pero es así ahora? Supongamos, se dice de uno y no de los 6 miembros de la familia. El número que se establece es 1 y no 6. ¿Y qué pasa si efectivamente esos 6 en el andar cotidiano, porque ha pasado que gente que está aislada de alguna u otra manera salió? Sí, 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 sí. Poniendo en riesgo a otros. Todas esas cuestiones desprolijas no ponen a la sociedad ante el riesgo de una circulación local del virus. Bueno, me parece que yendo al meollo del asunto, ahí esto lo que desnudó esta situación es el deficitario sistema sanitario nacional, provincial y lamentablemente municipal también, porque en General Deza, por ejemplo, dentro de todos los cuestionamientos que se le ha hecho a las últimas gestiones, es que no tenemos un sistema de terapias intensivas en General Deza, ya con 16.000 habitantes. Entonces, no es para achacar culpa sobre una persona, porque como te digo, es el que menos margen de acción tiene el intendente y sabemos que está poniendo todo de su parte. Hoy por hoy se están haciendo tratamientos de ibuprofeno. Sí, hay muchos recursos puestos.
hay muchos al recursos. servicio. Sí. Se han movido cielo y tierra para conseguir camas en distintos lugares de la provincia, Córdoba Capital, Villa María, Río Cuarto. Pero volvemos a lo mismo, Leandro. Nosotros podemos tener muchos recursos y disponer muchos recursos, pero si eso está completamente desmembrado o Desbordado. quebrado de la conciencia pública, no va a haber recurso que alcance. No sé si me hago Sí, sí, explicar. sí, 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 sí. A ver, localmente, ustedes, Consejo Deliberante, Intendente, deciden, vamos a poner recursos para esto, esto y esto, y, y la conciencia de la gente no está completamente, educada Sí, o asumida, como se espera, frente a este problema. Tenemos la situación de que no va a haber recurso que alcance para por ahí apalear las consecuencias sí, de sí, esa sí. inconsciencia. Sí, sí. Y la otra cosa que dejó expuesto que General Deza, lamentablemente, como se pensaba, no es una isla. Bueno, Estamos dentro de eso lo un vengo. país, de una provincia, Para esta cuestión de salud no hay isla. no hay isla. Entonces, hay muchas cosas que como vecinos tenemos que empezar a reordenar, a reencauzar. Y Bueno, bueno, ¿cómo ves este tema de la flexibilización? El tema de que la gente ha necesitado y, bueno, vuelven a abrirse los bares, los restaurantes. Nosotros, a ver, somos vecinos de gente que trabaja del rubro y vemos el movimiento de gente. Por supuesto que es a partir de una necesidad, sí, sí. pero eso ha propiciado mucho movimiento. Ayer en la tarde, noche, había mucho movimiento acá en General. El sábado igual. Y ese es el tema, ¿viste? Hasta dónde estas habilitaciones y estas flexibilizaciones nos ponen a cada uno de los ciudadanos en la posibilidad o en la situación de desmanejo. Sí, Es como que, viste, una libertad irresponsable. bueno, pero justamente ahí hay una delgada línea entre libertad y lo que es la conciencia individual de protección del prójimo, si se quiere. Claro. Entonces, nosotros acompañamos a infinidad de empresas y emprendedores a la municipalidad por el tema de las reaperturas de Sí, muchos rubros. sí. No creo en la cuarentena eterna. Creo que a nivel nacional se empezó bien con la cuarentena, pero después la conciencia, como decís vos, la conciencia social se fue debilitando a partir de una relajación y también de una presión insostenible en el tiempo de 200 días, ya van muchos más, de cuarentena. Entonces, siempre y cuando el que se expone es una persona sin enfermedades previas, joven, y que no puede poner en riesgo a un tercero, me parece bárbaro que se habiliten lugares. Ahora, parte de cada uno también ir sabiendo que a tu vuelta convivís con una persona mayor y podés ponerlo en riesgo. Bueno, vos sabés que hay algo que me llama la atención y te dejo para cerrar Sí, esta parte. Este, Me llama la atención esto. La gente tal vez pueda resistir por allí el pedido, el comunicado, desde cualquiera la política sí. o de gobierno, eh, frente a las necesidades que padece ya la gente. No es que las tiene, las está padeciendo. Sí, 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 sí. Y no solamente económicas, Sino emocionales. psicología, etcétera, etcétera. Ok. Eh, Ponele que desoigamos eso, esa voz desde la autoridad, porque ya pasaron como 200 días, ya estoy cansado. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que tampoco se está oyendo la voz de los profesionales médicos y científicos médicos, que eso sí, con toda la autoridad del mundo en el asunto salud, Sí, sí, sí. Te entiendo. están diciendo hasta las lágrimas, hay que cambiar urgente. La gente no puede continuar. Esta semana, una enfermera llorando, Hospital de Niños de Córdoba, llorando decía, la gente se sigue juntando a chupar y a comer y nosotros nos estamos muriendo.
¿Esto por qué? Porque murió un bioquímico joven del Hospital de Niños de Córdoba, de COVID-19. Sí, 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 sí. Y así como ese médico, tantos otros. Y esta semana escuchaba a un profesional médico y científico y decía, por favor, o sea, la gente llegó a la situación de desoír no solo a la autoridad, sino a la voz de la autoridad sobre el asunto, que es el que está en la salud. ¿Y sabes qué? Yo lo hago responsable al sector político. Sí, Porque el sector político le tapó la voz al que realmente tiene la autoridad de hablar en este tema, porque quisieron hacer política de este tema, desplazando a la autoridad de la voz sí, 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 de sí, la te salud. entiendo. Y la gente hoy, como reacción, desoye a la autoridad política y más aún a la voz de la autoridad de la salud. Como que está allá un poco más lejos, como que está cuando ese orden de posicionamiento en la voz de autoridad sobre este tema debiera haber sido al revés. Sí, 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 te entiendo. El ministro de Salud de la Nación cometió un gravísimo error diciendo esto es para Europa, no va a venir acá. Tal vez desde ese momento se trivializó bastante el asunto y la voz desde el área de salud se desinfló bastante. Entonces yo digo, es grave la cuestión porque la gente no está desoyendo ahora a la voz política y de gobierno por el Sino cansancio cuestiona propio, y ¿verdad? pone en tela de juicio lo que Sino dice la que autoridad sanitaria. sanitaria. Pero ¿sabes qué? El orden de prioridades alteró el valor de este resultado. Sí, 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 sí. El orden de prioridades debe haber sido la autoridad de la salud antes que la autoridad política, porque es un tema netamente de salud. Y entonces muchos políticos quisieron hacer política con la salud y ahora se están quemando con el mango en la mano porque todo agarró temperatura. Y estamos en una situación muy compleja porque la gente está cansada y no quiere seguir oyendo. A ver, el gobernador dictó una serie de medidas. Y hoy acabo de leer en el diario, la tapa del diario La Voz del Interior, que son cientos los dueños de gimnasios que abrirán igualmente. O sea, desoyen la voz política. Abrirán igualmente porque no pueden soportar más la situación. Así que se desoye la voz política que está por encima de la voz de la salud. Y ese orden alterado del valor para este problema lo puso la misma política. Es primero la voz de la salud, después la voz de la política. Perdón, ¿no? No, no, no coincido. Ante los hechos me tengo que remitir. Imagínate, la gente se resiste a la voz política ahora. Y le queda lejos la voz de la salud. Y los médicos con lágrimas están diciendo, esto no puede continuar así, vamos a estrellarnos. Es muy compleja la situación que se vive con las UTI y las camas disponibles. Y podemos estar en una situación de altísimo riesgo. General DESA coordinado para que la gente sea asistida en las zonas locales, en las zonas regionales. ¿Está siendo fácil ese trámite? No, no está siendo fácil. Hay audios de gente que ha sido derivada y los familiares lo comparten y es tristísimo y desesperante escucharlo porque ponerte en ese lugar debe ser una situación muy, muy dolorosa. Tremendo. Y lo peor es lo que dijiste vos, si no estás detectado y te tienen que derivar, es mucho más difícil que te encuentren espacio para colocarte. O sea, si no te detectaron la enfermedad, si venís sin un test previo, pueden suponer por los síntomas que tenés la enfermedad, pero también puede ser alguna neumonía o alguna otra enfermedad respiratoria estacional. Uh-huh. Entonces ese era un agravante, por eso en su momento nosotros quisimos, allá por finales de agosto, consultamos si realmente existía circulación comunitaria y nos dijeron que no, y los primeros días de septiembre levantaron la barrera. A la sesión siguiente, por si había quedado alguna duda, repreguntamos, ¿existe circulación comunitaria? Nos volvieron a responder que no,
y de ese día hasta la fecha nunca se escuchó la palabra circulación comunitaria, pero las cifras, digamos, son Los elocuentes. contagios aumentaron muchísimo. Los contagios, los fallecidos, los aislados. Es verdad. Entonces, Aumentó mucho. En ese sentido sí tenemos un cuestionamiento fuerte para hacerle a la autoridad. ¿Y eso qué cambiaría estratégicamente? Bueno, Suponte que lo no, reconozca. es que no podemos volver a cometer el Lo mismo primero, error. lo primero que cambiaría sería la conciencia. Yo creo que lo primero que cambiaría sería la conciencia de la gente. Epa, pará. Porque por cualquier lugar donde yo ande me puedo contagiar. Sí, Sería como un freno, digamos. así es. Pero ¿qué más podría llegar a cambiar? Bueno, es una percepción de la realidad. Si uno sale confiado a la calle, me parece que las posibilidades de La contagiarse exposición es son mucho muy grande. mayores. Sí. Entonces es psicológico también Me parece el bien, tema. me parece Hay que bien. tratarlo desde ese punto de vista. Y como te digo, tomemos los números actuales de General Dehesa del tablero y comparémoslo con ciudades importantes o con provincias. Dan miedo. Sí, son números altos y, Casi un y 3% de y aumentaron mucho en los índice últimos de 2 mortalidad. meses. Bueno, entonces tenemos para rever muchos temas y sobre todo para trabajar en conjunto. Me parece que ese es otro reproche importante que tenemos que hacerle al COE local, porque en ningún momento nos invitó a ser partícipes de todo esto. Ese es un reproche importante que desde la Unión Cívica Radical se lo hacemos al oficialismo. Bueno, me parece que eso debía haber sido una mesa bien diversa, bien variadita. A ver, con todos los agentes institucionales que conecten, digamos, con gente. Sí, porque aquí en la nosotros de ciudad. última nos eligió el pueblo, Claro. no es que nosotros pretendamos ocupar un lugar que no nos corresponde. Entonces, desde ahí me parece que nuestra voz es importante, no para poner palo en las ruedas, sino para, como dijiste vos cuando empezó la entrevista, para dar un punto de vista distinto quizás del que tienen ellos. Entonces ese punto de vista a veces te sirve para poner freno, cuando vos tenés otra voz detrás que te dice, no, metele para adelante. O claro, por lo menos para crear balance, para crear un equilibrio, digamos. Tomo de acá, tomo de allá, a ver qué saco. La idea es esa, a la hora de gestionar, sobre todo en un problema que no es político, es un problema de es que salud. Todos tenemos familiares en situación que si los agarra el COVID quizás no sabemos si salen de esta situación. Es verdad eso. Entonces, no es que seamos egoístas ni queramos figurar, pero me parece que el lugar que nos corresponde es ese, estando ahí, opinando, a través de lo que uno ve, lo que pasó en el mundo, lo que pasa en otras ciudades, las experiencias ajenas sirven mucho. Entonces, trasladar eso y no tomarlo desde una sola óptica, nos sirve también a todos como para encontrar más soluciones. O sea, me parece que 10 cabezas piensan más que 9. Siempre ha sido así. Hacemos una pausa, ¿querés? Y en el otro bloque hacemos un salpicadito de temas varios. Bien. Nos asentamos sobre que es el tema neurálgico más importante, pero hay otros temas. En el otro bloque te propongo, hacemos una repasadita con todos los temas y cerramos. ¿Te parece? Bien, gracias. Señores, está acá en el estudio de la radio el señor Leandro Salera compartiendo con nosotros un repaso de la realidad de este momento en la ciudad.